Bienvenidos al 2024. Ya lleváis una semana, pero bueno, la primera vez que nos hemos visto ya en este nuevo año. Y estamos en otro año calendario que nosotros contamos, otro momento que comenzamos y ya comenzamos con retos, con nuestros deseos de pues hacer algunas cosas mejores que hemos hecho el año pasado. Igual perder un par de kilitos que hemos cogido por el camino al final del 2023. Igual con pensamientos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en este año nuevo. Y como muchas veces hacemos, pues casi todos los años hemos tenido algún lema, algún versículo, algún pasaje que hemos usado como meta del año. Pues este año he puesto como meta pues un pasaje de Gálatas 5. Y el lema es ese lema de andar en el Espíritu. Así que pensé que sería apropiado comenzar este primer domingo del año, pues hablando de este tema y seguramente a lo largo del año volver una y otra vez a este pasaje, no solamente en los momentos en que estamos empezando el culto y decimos todos juntos el pasaje, sino que también, pues de vez en cuando volver a ese tema para recordar ese pensamiento de qué es andar en el Espíritu. Así que hoy vamos a mirar Gálatas 5 y no vamos a hacer un trato exhaustivo de este pasaje porque igual lo dejo abierto para volver a mirar lo que tenemos aquí. Pero lo que quiero hacer es primeramente poner un poco de contexto de lo que tenemos aquí. Y el contexto, si recordamos algo de la carta a los Gálatas, la región de Galacia, así se llamaba, lo que hoy en día es Turquía, es la parte central de Turquía, pues eran gentiles. Eso significa que no eran de los judíos, del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo llega y predica el Evangelio, tenemos estas primeras iglesias en esta región que se convierten al Señor, pero no son judíos, no son como la iglesia en Jerusalén, donde pues eran todos judíos y por lo tanto ya tenían pues tenían sus costumbres nacionales y ahora pues habían conocido a Cristo. Sin embargo, aquí tenemos hermanos que nunca han ido a una sinagoga. Aquí tenemos los que nunca han recordado la Pascua, los que no han circuncidado a sus hijos, los que no han tenido esas restricciones en cuanto a la dieta de los judíos. Bueno, Pablo predica el Evangelio, se conviertan al Señor y todo perfecto hasta que vengan unos judíos, cuando Pablo ya se ha marchado, y ya empiezan a sembrar entre estos nuevos creyentes. Pero un momento, ¿cómo que tú comes carne de cerdo? Tú no puedes comer eso. ¿Cómo que no celebras la Pascua? Tienes que hacer esto. Y ya sembrando esta duda entre estos hermanos en Galacia, y Pablo les escribe esta carta para decir, un momento, es que nuestra fe en Cristo es sencillamente eso, es fe en Cristo. Y nosotros somos salvos por la fe, no porque hemos creído en Cristo y guardamos el sábado, no comemos cerdo, recordamos la Pascua. Es que es una mezcla peligrosa en el momento que una persona piensa que, bueno, confío en Cristo, pero también tengo que hacer cosas. Hay un peligro muy grande ahí, porque la respuesta teológica es no, creemos en Cristo y punto final. Lo único que nos puede salvar es nuestra fe en Cristo, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, Pablo escribe a la iglesia de Galacia recordándoles que, cuidado, hay personas que han entrado que os están intentando poner una carga sobre vosotros, obligaros a seguir lo que es la ley del Antiguo Testamento. Pero eso no es una forma de salvarnos. Y Pablo escribe esta carta para tratar ese tema. Y lo pone en términos de la libertad. Ese pensamiento de que somos libres de la ley.
Ahora, libres de la ley, ¿qué significa esto? Pues significa para Pablo que no tenemos obligación a cumplir la ley para ser salvos. La ley no nos puede salvar. Por lo tanto, somos libres de este peso sobre nosotros que era el peso de intentar cumplir la ley como para merecer salvación ante Dios. Por cierto, no era tampoco que los judíos cumplían la ley, aunque algunos pensaban que sí. Recordamos a aquel joven que vino a Jesús y dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. He guardado toda la ley. Y Cristo le dice, lo que te falta no es intentar cumplir la ley, lo que te falta es conocer al que ha cumplido la ley en tu lugar. Dice, vende todo lo que tienes y vente y sígueme a mí. Y ese joven se fue triste, porque teniendo muchas posesiones, no estaba dispuesto a deshacerse de sus posesiones para abrazar a Cristo como su Salvador. Entonces, Pablo escribe y les habla de lo que significa ser libres de la ley. Es que somos libres de la ley porque hay uno que ha cumplido la ley en nuestro lugar. Uno que ha hecho perfectamente lo que Dios demanda de nosotros. Y Él ofrece esta salvación a todo aquel que en Él crea, para que no tengamos que perecer, para que tengamos vida eterna. Por lo tanto, Pablo está tratando ese tema y llega al versículo 16 en el capítulo 5 y usa esta frase, andar en el Espíritu. La importancia, aquí tenemos un mandato, yo lo he puesto en infinitivo, pero es andad en el Espíritu. Porque cuando hablamos de la libertad, comprendemos que somos libres de la ley para salvarnos. No tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Cristo ha cumplido la ley en nuestro lugar, pero eso no significa que somos libres y podemos hacer lo que nos da la gana o que no tengamos que hacer lo que nadie nos diga. Cada uno de nosotros vamos por nuestra propia anarquía y hacemos lo que nos da la gana. Eso tampoco es la voluntad de Dios. Dios nos ha dicho claramente que hay cosas que para Dios son desagradables, cosas que no le agradan a Dios. La Biblia llama a esto el pecado. Y la Biblia nos dice que debemos tener cuidado, no queremos ofender al Dios Santo. Por lo tanto, tenemos este pensamiento de que no es que podamos hacer lo que nos da la gana, es que no queremos ofender al Dios Santo. Y también Dios nos ha dibujado en su palabra otro camino, un camino que sí que le agrada. Entonces, ¿qué es esta libertad? Pues esa libertad es esa libertad para andar según el Espíritu. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para ir transformándonos más y más a la imagen de nuestro Salvador, a la imagen de Cristo. Por lo tanto, vamos a entrar en ese tema hoy y primeramente empiezo con esta pregunta. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Buena pregunta, ¿no? Pablo dice andar en el Espíritu. Bueno, ¿y qué es exactamente este pensamiento de andar? Obviamente, no estamos hablando de un andar físico, andar como poner un pie delante del otro. No es que el Espíritu nos da fuerza para poder andar. Ahora, ha habido por lo menos una vez en mi vida que pensaba que necesitaba la fuerza de Dios para poder andar. Recuerdo hace 2 años tuve un episodio de espalda y no podía andar. Que levantarme era doloroso y efectivamente sentía que tenía que pedirle a Dios fuerza para poder andar, levantarme y ponerme en vertical y dar un paso. También recuerdo otro momento en que hicimos una locura y decidimos ir andando a Alicante. Era idea de uno de nuestros hijos y yo ofrecí hacerlo con él y luego mi esposa dijo, ¿y nos vais a excluir de esta experiencia? Bueno, yo creo que ahora no reconoce que haya dicho esto, pero bueno, al final la incluimos. También era otro momento, después de unos 20 algo kilómetros, sentía que necesitaba pedir fuerzas a Dios para sencillamente poner un pie delante del otro. Y eso sé que hay los que
hacen el Camino de Santiago y hacen esto todos los días, pero bueno, se nota que yo no soy del Camino de Santiago. En fin, ¿qué es exactamente este pensamiento de andar en el Espíritu? Pues tenemos el pensamiento aquí de andar en el Espíritu, que yo voy a aprovechar una imagen de la Biblia para poder explicar esto. ¿Recordáis cómo empieza Génesis? Dios ha creado a Adán y a Eva, y ahí están en ese paraíso, ese Edén, y nos dice que el día que Eva extendió la mano y comió del fruto prohibido de Dios, esa tentación de la serpiente, nos dice que Dios apareció y nos da a entender, como era costumbre, para poder pasear con el hombre y con la mujer en ese huerto de Edén. Y Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán estaba escondido. No es que Dios no supiera dónde estuviera. Dios sabía perfectamente que Adán estaba escondido, pero Dios le llama para darle oportunidad a Adán a revelarse, a expresar por qué está escondido de Dios. Pero si cojamos ese momento, esa imagen por un momento, la imagen de Dios paseando con el hombre y con la mujer, es una imagen realmente importante. Ese pensamiento de que Dios quiere tener comunión con su creación, pero Dios lo hace mediante un paseo. Ese paseo, ese tiempo para poder charlar. Ahora, nuestro hijo nos dice que si estás corriendo a la velocidad correcta, deberías poder mantener una conversación. Me lo ha dicho y lo he intentado y no sé, no corro a esa velocidad nunca, porque la velocidad que sea, yo soy incapaz de mantener una conversación, pero caminando sí. Y no sé, imagino que todos tenemos la experiencia, ¿no? Por lo menos si estamos caminando en plano, no digo caminando para subir el CID, pero si estamos caminando en plano, es el momento perfecto para conversar. Se puede mantener una conversación, es ameno, rompe lo que es la monotonía de lo que es andar y tienes un momento para hablar. Es una de las cosas que Maribel y yo hemos hecho, que tenemos que hacer más en el 2024, pero buscar esos momentos por la tarde, salir a pasear juntos. ¿Te viene bien en cuanto al ejercicio? Pero te viene bien porque tienes tiempo para conversar, para expresar pensamientos, para hablar de los asuntos que tienes. Qué bonita esta imagen, que Dios elige pasear con su creación para tener comunión con su creación. Aprovecho esta imagen porque cuando Pablo dice aquí, andad en el Espíritu, tiene esa misma imagen de pasear en el Espíritu, de tener tiempo de comunión con el Espíritu, de tener tiempo de conexión con el Espíritu. Ese pensamiento es algo súper importante aquí en las Escrituras, el pensamiento de que para poder tener éxito en la vida espiritual, necesito un tiempo de comunión con el Espíritu de Dios. Y por lo tanto lo pone en esa imagen y yo voy a quedarme con esa palabra, pasear con el Espíritu, de tener comunión con el Espíritu. Continuamos porque vuelve al mismo pensamiento un poco más adelante en el pasaje, en el versículo 18, y aquí dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿lo veis ahí en el 18? Guiados por el Espíritu. Es otra imagen más. No solamente es pasear con el Espíritu, sino es ser guiado por el Espíritu. Qué bonito este pensamiento, ¿no? Tener a alguien que no solamente está paseando contigo, paseándose contigo, y luego después dices, un momento, ¿dónde estamos ahora? ¿Y cómo llegamos? Y dice, pues no tengo ni idea. Nosotros el otro día llevamos a Daniel y Catarina, bueno, al final fuimos con Andrea y Andrea trajo una amiga. Fuimos y subimos el CID, la montaña que tenemos aquí delante. Y menos mal que en la montaña
está el camino marcado. Por todo el camino hay señales para decirte que este es el camino va por allá. Y de vez en cuando ves una señal con X, que significa que no es por aquí. Normalmente es un atajo, que más de uno habrá dicho, mira, estoy un poco cansado, paso por aquí más rápido, y luego después se desliza o algún problema. Pues qué bonito tener alguien que pasea contigo, que conoce el camino. Recuerdo hace años, bueno, cada vez que subía, yo siempre subía por el mismo sitio y bajaba por el mismo sitio. Y de vez en cuando llega el momento que dice, bueno, estoy un poco cansado del mismo camino. Y había escuchado que había otros caminos para bajar, pero tenía miedo, porque no conozco bien el camino. Y un día que estábamos con alguien y dice, pues si quieres bajar por otro camino, yo te llevo, que yo conozco el camino. Pues mira, menos mal, porque teníamos a alguien que sabía el camino, alguien que podía decir, mira, es por aquí. Y había momentos que yo no veía las señales estas para decirte que estás en el camino correcto, pero iba con alguien que sabía el camino. Esa es la imagen. Nosotros tenemos al Espíritu que está con nosotros, que no solamente pasea con nosotros, se pasea diciendo, mira, quiero tener comunión, sino que realmente va por delante, va guiando el camino, va abriendo el camino delante de nosotros, diciendo, este es el camino, sígueme a mí. Tenemos el Espíritu que efectivamente nos da dirección para nuestras vidas. No nos deja para buscar nuestro propio camino, para ir palpando en la oscuridad a ver si encuentro el camino que es, sino que va guiando nuestro camino para mostrarnos el camino correcto. Y luego seguimos leyendo el pasaje y encontramos una tercera imagen. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí nuestra traducción nos ha hecho algo un poco curioso, porque lo ha traducido andemos, y si estamos pensando en el versículo 16, dice, repetimos el pensamiento, pero realmente no es una repetición del mismo pensamiento, porque es una palabra distinta en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Ya veis que he puesto aquí la palabra marchemos, y os voy a explicar por qué he usado la palabra marchemos. La palabra que Pablo utiliza aquí es una palabra que más bien tenía que ver con los militares. Aquí vemos los soldados romanos que tenían su fama, una fama mundial, que ellos iban marchando así en sus cohortes, con sus grupos. Así iban andando en esa línea. Digo esto estaba arriba. He puesto aquí definición, avanzar en línea regular, marchar en rango militar, mantener el paso, por ejemplo, en sentido figurado, conformarse a la virtud y la piedad, caminar ordenadamente. Eso es el pensamiento que tiene esta palabra. Y imagino a Pablo aquí hablando de lo que es la vida en el Espíritu y empieza con esa imagen de pasearse, que es algo familiar, algo de dos amigos que tienen comunión, que van hablando por el camino. Luego avanza el pensamiento con la idea de estar guiado, de uno que va caminando con el otro, pero va caminando para mostrar el camino. Y termina el pensamiento con esta idea de, bueno, no solamente es pasearse, no solamente es ser guiado, sino realmente es esa imagen de esa procesión, de ese marchar junto con, de estar en el mismo paso. Yo recuerdo muy bien la primera vez que toqué en un desfile aquí en Elda. Yo nunca había tocado en un desfile. Que yo crecí tocando en bandas que tocábamos pues conciertos. Entonces estábamos sentados en el escenario y tocábamos. Pero eso de salir a la calle y tocar en la calle era completamente nuevo para mí. Bueno, tocó el trombón y entonces lo malo es que pones la música, que hoy por hoy no lo podría hacer, pero en ese entonces sí, todavía llegaba a ver la partitura que estaba aquí mismo delante de la cara.
Pero iba tocando el trombón así, leyendo la música, seguramente con los ojos cruzados así, y de repente levantaba los ojos y para mi vergüenza veía que toda la banda hacía así. Y yo al revés. O sea, la banda hacía y yo así. Y digo, voy otra vez. ¿Cómo se va a notar que aquel que no pertenece a la banda, el que va al revés de la banda? Es que me costaba un montón llevar el paso de la banda, hasta que por fin pregunté, que tendría que haber preguntado el primer día, que resulta que tienes que empezar con el pie izquierdo. Yo siempre había empezado con el pie derecho y con razón que iba al revés, que si todo el mundo empieza así y yo empiezo así, pues yo voy al revés desde el primer momento. Pero esa imagen de estar en esa sintonía con el grupo, ese paso, llevar el paso, esa es la imagen que Pablo emplea aquí cuando nos dice que debemos andar por el Espíritu, o como he puesto aquí, marchar por el Espíritu. Esa procesión, llevar ese orden correcto. Sospecho que lo que Pablo tiene en mente es abrir el camino un poco a no solamente el pensamiento de que yo tengo que pasear con el Espíritu, tener mi comunión con el Señor de esta manera. No solamente que debo buscar la dirección de Dios para mi vida, sino que sospecho que aquí abre el pensamiento y tiene en mente que todos estamos andando de manera conjunta, estamos todos así en el mismo paso con lo que es la dirección del Espíritu para nuestras vidas. Y Pablo nos da esa imagen para darnos una idea de lo que significa esa vida espiritual que él está presentando aquí, lo que significa realmente tener esa libertad, vivir esa libertad de manera que honra a Dios. No es que yo hago lo que me da la gana, es que realmente obedezco al Espíritu de Dios porque estoy andando con Él y estoy siguiendo su dirección y sigo el orden que Él establece para mi vida. Ahora, Pablo continúa y nos da varios pensamientos de lo que significa, de la importancia de andar así, de estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Y aquí voy a comentar muy brevemente, y quizás en un momento futuro volveremos y miraremos un poco más. Pero creo que es muy importante, sobre todo, empezar con esa última imagen que comentamos y mirar allí, porque dice Pablo ahí, si es que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese pensamiento que hemos estado mirando allí. Pero volviendo a la primera parte, si es que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Somos conscientes de que realmente si no es por el Espíritu de Dios, no vivimos? Ahora, no estoy hablando ahora de respirar, no estoy hablando de la vida física, estoy hablando ahora de la vida espiritual, que Pablo lo presenta una y otra vez en sus cartas. Nosotros, nuestra condición natural es la muerte. Todos somos muertos en nuestros pecados y delitos. Esa es la condición natural del ser humano. Es que hemos nacido pecadores y esa vida física que tenemos, incluso somos conscientes de que desde el momento que hemos nacido ha iniciado un proceso que realmente llevará a la muerte. Nosotros somos muertos viviendo. Estamos todos en proceso de morir, pero esa muerte espiritual ya está efectuada. Dios le dijo a Adán y Eva, no comáis del árbol, porque en el día que comáis del árbol, ciertamente moriréis. Y me pregunto si cuando Eva comió, la primera en tomar y comer, si de alguna manera imaginaba que podría en ese momento caerse muerta en el suelo.
No lo sé, no sé si tenía ese pensamiento, pero podría haber sido que tuviera en la mente este pensamiento y cuando comió y seguía respirando, viviendo, igual pensaba, pues al final la serpiente tenía razón, pero la serpiente había mentido, porque efectivamente se revela lo que ha ocurrido en el corazón cuando Dios viene y llama al hombre, la mujer y los dos, escondidos de su Creador, revelan que efectivamente han muerto espiritualmente. La relación con su Creador se ha roto y ya no pueden gozar. Tienen vergüenza de presentarse ante su Creador porque han pecado. Nosotros tenemos también esa misma condición. Hemos muerto en nuestros pecados y delitos y estamos separados de Dios. Pero Dios hace algo precioso. Al pecador que reconoce su pecado y que clama y pide misericordia a Dios, que confía en Cristo, en lo que Cristo ha hecho por él, Dios da vida. Y esa vida se ve efectivamente en el Espíritu Santo que mora en el corazón de este nuevo creyente. Y esa nueva vida que experimenta está realmente allí, que empieza a transformar, y el pecador que antes huía de Dios, antes rehacía a Dios a su imagen para que ese Dios no le molestara, ese pecador redimido empieza a buscar a Dios, empieza a desear a Dios y desear esa santidad que solo Dios puede dar. Así que empezamos con este primer punto y decimos, claro, el Espíritu es tan importante porque sin el Espíritu no hay vida. No hay vida. Una persona puede venir a la iglesia todo lo que quiera. Y de hecho, es bueno venir a la iglesia. Es algo, espero que sea siempre algo provechoso venir a la iglesia. Pero la iglesia no salva. Venir, pasar por estas puertas no puede salvar a nadie. Ese lugar es un local más. Antes era una tienda de motos. Y tal cuando una persona entraba en la tienda de motos, no recibía una bendición espiritual, pues ahora tampoco. Porque este local es sencillamente un local. El único que puede transformar el corazón de un pecador es Cristo. Y cuando el pecador confía en Cristo, Dios implanta el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que da vida para que podamos andar con Él. Lo digo porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque el mensaje hoy no es, tienes que hacer un esfuerzo de andar con el Espíritu de Dios. El mensaje hoy es, si Dios ha cambiado tu corazón y ha puesto el Espíritu Santo en ti, ahora puedes empezar a disfrutar de esta comunión y realmente dejar que Él transforme tu vida. Pero cuidado, si no has conocido a Cristo, si no has llegado al momento en que te has reconocido pecador y has puesto tu confianza solo en Cristo, pues no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no vives por el Espíritu y es imposible que andes por el Espíritu. Bueno, los siguientes puntos los voy a poner, pero sin comentar más allá. Necesitamos al Espíritu para poder crucificar la carne y sus deseos. Ya lo miraremos en el futuro, si Dios permite, pero ese pensamiento de que hay una guerra dentro de nosotros. Una guerra para ver quién controla, porque nuestros deseos y pasiones están reclamando. Y sin embargo, si Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros, el Espíritu está en guerra contra esos deseos de la carne. Y solo por el Espíritu podemos crucificar, podemos llegar al momento en que encontramos la victoria sobre estas pasiones. Y finalmente necesitamos al Espíritu para crecer en santidad. Ese pasaje precioso que habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Palabras preciosas, palabras que todos quisiéramos tener en nuestra vida.
Y sin embargo, si no es por el Espíritu, no vamos a tener ese fruto en la vida. Es solo por el Espíritu que viene esto. Vuelvo a decir, vamos a dejar estos pensamientos pendientes, aunque sean realmente el corazón del pasaje, lo más importante del pasaje. Hoy vamos a enfocar en otros asuntos. Y eso me lleva a la tercera pregunta, que es ¿cómo podemos andar así en el Espíritu? Quiero ser muy práctico en este mensaje y por lo tanto, pues llegamos a esta pregunta fundamental y práctica. Oye, ¿y esto cómo se hace? Bien, yo quiero tener comunión con el Espíritu de Dios. Si es que has conocido a Cristo y vives por el Espíritu, debemos todos desear tener esa comunión con el Espíritu. Quiero ser guiado por Él. Quiero efectivamente que Él ordene mis pasos. Y luego después, yo quiero andar ordenadamente. Yo quiero marchar en armonía con el Espíritu. Eso es lo que deseo. ¿Cómo hago esto, David? ¿Cómo puedo hacer esto? Y la respuesta la encuentro en dos pasajes que son interesantes. En Colosenses 3:16 y Efesios 5:18 encontramos que el apóstol Pablo está expresando pensamientos paralelos. Utiliza algunas de las mismas frases en estos pasajes, por lo tanto, lo he dibujado así para decir que hay solapamiento. Vamos a mirar los dos pasajes. Dice así en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, cuando leemos en Colosenses, Pablo dice algo parecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, he marcado las partes que son idénticas, ¿no? Ese pensamiento de salmos, himnos, cánticos espirituales. Por lo tanto, entendemos que Pablo está buscando decir lo mismo en estos dos pasajes. Está hablando de lo que está detrás de nuestra alabanza. Uy, es un tema importante, porque nuestra alabanza no es sencillamente llegar a la iglesia y si me las sé, si sé las canciones, pues intento cantar, canto mejor, canto peor, pero bueno, intento cantar. Dios no está interesado en nuestras voces. Dios no está interesado en nuestra musicalidad. Dios lo que quiere es el corazón. Entonces, ¿qué hay detrás de estos salmos, himnos y cánticos espirituales? Pues notamos en el primer pasaje, dice, no os embriaguéis con vino. Todos tenemos experiencia, conocemos lo que es el poder del alcohol para transformar a una persona. Espero que lo conozcamos principalmente en los demás, que lo hayamos visto, pero para mí siempre es una cosa triste verlo. Recuerdo una conversación con una persona que respetaba mucho, pero empezaba a decir las cosas más raras, estaba actuando de una manera rara y hasta yo creo que la persona sentía vergüenza, que luego después al recordar las cosas raras que había hecho, ¿por qué? Porque el alcohol es capaz de transformar a la persona y hacer que una persona diga cosas que jamás diría, que haga cosas que jamás haría. Y Pablo aprovecha esta imagen. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque cuando el vino se apodera de la vida de la persona, hay disolución. Los que estáis empezando con el calendario de lectura, habéis leído en esta semana de Noé. Qué triste historia, Noé, gran hombre de Dios, y planta una viña y bebe del vino que saca de allí, y allí se quita la ropa, está desnudo allí, y su hijo entra y se ríe de su padre. Su hijo hizo mal, pero su padre también hizo mal.
en el alcohol le llevó a hacer algo que no tendría que haber hecho jamás. Y luego después, unos capítulos después, leemos de Lot y sus hijas y cómo aprovechan los efectos del alcohol para hacer algo completamente vergonzoso que hasta mencionarlo da vergüenza decir lo que hizo Lot con sus hijas. Pero Pablo empieza con esa imagen no para sencillamente decir, no debéis embriagaros con el alcohol. Eso es evidente. Eso es una verdad que lo deberíamos entender desde la primera página de las Escrituras. Dios no hizo el alcohol para poder usarlo de esta manera. Pero Pablo lo emplea para el contraste. En vez de beber hasta el punto que empezamos a no ser nosotros, deberíamos ser llenos del Espíritu Santo para emplear el mismo lenguaje. ¿Y si nosotros nos embriagáramos del Espíritu Santo? ¿Y si nuestra vida empezara a transformarse, a ser diferente, no porque el alcohol nos está llevando a la disolución, sino porque el Espíritu Santo nos está llevando a realmente lo que es una transformación? Qué bonita la imagen. Ese pensamiento de estar llenos del Espíritu Santo, de tal manera que la gente que nos conoce bien de toda la vida diga, tú no eres el mismo que eras antes. Veo en ti cosas nuevas. Veo en ti un crecimiento de carácter que te distingue. Eres otra persona. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Ahora, esto es lo que está detrás de los salmos y los himnos y los cánticos espirituales. Lo que Dios quiere no es sencillamente que cantemos. Lo que Dios quiere es una alabanza que provenga de un corazón que está en comunión con el Espíritu Santo, que está siendo transformado más y más a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios busca. Eso fue lo que Cristo dijo a la samaritana. Dios está buscando adoradores, no en Jerusalén o Jericim, como ella imaginaba, sino que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y aquí vemos, estar lleno del Espíritu es lo que debe producir la alabanza que Dios busca de verdad. Pero aquí viene la parte interesante. Cuando saltamos a Colosenses, no menciona estar lleno del Espíritu. Menciona, en contraste, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, no quiere decir que Pablo aquí pues haya fallado en lo que está comunicando. No. Pablo está diciendo lo mismo. O sea, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Respuesta de Pablo: que more la palabra de Cristo en abundancia en vosotros. Y eso para mí da la contestación de cómo podemos andar en el Espíritu. Ese pensamiento de estar paseándonos con el Espíritu, ese pensamiento de estar guiados por el Espíritu, el pensamiento de estar marchando con el Espíritu. ¿Qué es? La respuesta es que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Espíritu de Dios usa en nuestras vidas para seguir transformándonos más y más a la imagen de Cristo. Debo aclarar que no es sencillamente la lectura de la Biblia. Uno puede leer la Biblia miles de veces y nunca recibir de la palabra el beneficio que Dios provee. Más bien, es que more la palabra en abundancia en nuestros corazones. Deberíamos estar leyendo la palabra. Deberíamos estar meditando en la palabra. Deberíamos estar orando en cuanto a la palabra. Deberíamos tener la palabra muy cerca de nosotros todos los días y a lo largo de todo el día. Digo que es un reto para nosotros, porque yo también vivo en este mundo y sé lo que es. Sé lo que es levantarme por la mañana y tener una mañana que dices, no hay tiempo para leer la palabra en esta mañana.
Voy corriendo al trabajo, voy tarde y entro en mi día corriendo. He tenido días así. También sé lo que es levantarme antes y tener tiempo en la palabra. Y luego cerrar la palabra, empezar el día y a la media mañana decir, ¿qué fue lo que leí esta mañana? No tengo ni idea ahora. Ese es el reto de realmente, no solamente leer la palabra, sino dejar que la palabra more en abundancia. ¿Por qué? Porque ese es el momento que vamos a tener comunión con el Espíritu de Dios, leyendo la palabra y orando, pasando momentos de oración profunda con el Señor. Ese es el paseo que comentaba antes. Cuando el Señor va guiando nuestra vida, ¿cómo guía nuestra vida? No va a ser por una señal en el cielo. Aunque el Señor puede usar de vez en cuando circunstancias, la forma que el Señor emplea de forma regular en nuestras vidas es mediante la palabra. Cuando decimos, no sé qué hacer, hacemos bien en preguntar, pero Señor, ¿qué dice tu palabra en cuanto a este asunto? ¿Estoy cumpliendo con lo que tu palabra me dice? Eso es como el Señor nos va guiando. Su Espíritu trae a la memoria la palabra. Su Espíritu usa a los hermanos para recordarnos de lo que dice la palabra. Y así el Señor va guiándonos. Y la parte más bonita, si yo estoy en la palabra, si la palabra mora en abundancia y por lo tanto estoy andando en el Espíritu y mi esposa igual, y también mis hermanos en la iglesia, ¿qué vamos a tener en la iglesia? No vamos a tener al miembro de la banda que no sabe con qué pie tiene que empezar. Vamos a tener orden y armonía en la iglesia, porque todos tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el mismo espíritu que mora en el corazón y tenemos la misma palabra para guiar nuestros pasos y podemos empezar a sentir esa armonía que es el propósito de Dios para su iglesia. Quiero concluir con este texto que conocemos bien del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. He aprovechado esta imagen, que lo habéis visto en la presentación. Igual os preguntabais, ¿y qué pinta la lamparita aquí en este mensaje? Pues aquí está el pensamiento. Dios nos ha dado la palabra como una lámpara para nuestros pies, para alumbrar el camino, pero no solamente la palabra, sino también nos ha dado el Espíritu que mora en el corazón para que nosotros andemos. Y quiero poner un reto para nosotros en este año 2024. Y el reto es el siguiente. Vamos a andar en el Espíritu, especialmente hacerlo nuestro enfoque, el deseo de andar mejor en el Espíritu en el año 2024. Qué reto más simple, porque eso no es del año 2024, eso es del año 2023 y el anterior, y será, si el Señor retarda su venida, pues también para el 25 y el 26, etcétera, etcétera. Pero hacemos bien en pensar en cuanto a este pensamiento, de mantenerlo delante de nosotros y decir, quiero andar en el Espíritu, quiero notar dónde dejo de andar en el Espíritu y empiezo a cumplir los deseos de la carne. Donde reina la carne en mí, voy mal, voy fatal. Pero donde realmente empiezo a andar en el Espíritu, Dios será glorificado en mi vida. Y ese realmente es mi deseo. En el 2024, o viviremos guiados por nuestras pasiones y deseos, o viviremos guiados y en comunión con el Espíritu de Dios. Entonces tenemos delante de nosotros dos caminos. Estamos en una bifurcación en el camino. Y en el 2024, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir nuestras pasiones y deseos? Pues os digo por dónde va ese camino. Y no es agradable el destino que tenemos al final de este camino. Pero por el otro lado, tenemos un camino que realmente no solamente tiene un buen destino,
sino que tiene un caminar precioso, porque no hay nada más dulce que todos los días pasear en comunión con nuestro Señor, ser guiados por Él y encontrar este orden que realmente agrada a Dios. Padre Santo, yo predico este mensaje para mí, porque yo quiero efectivamente andar mejor en el Espíritu en este año 2024. Pido, por favor, Padre, que tú seas glorificado en mi vida, que sea evidente que estoy andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Pero pido también por mis hermanos. Pido, Señor, que como congregación en este año 2024 andemos más y mejor en el Espíritu y que tú seas glorificado entre nosotros. Pero Padre, si hay alguna persona aquí escuchando este mensaje que no ha llegado a esta vida por el Espíritu, todavía no conoce esta vida por el Espíritu, todavía no ha reconocido su pecado, todavía no ha puesto su fe en Cristo, igual está todavía confiando en su propia capacidad de ser bueno, de intentar agradarte con sus esfuerzos. Padre, pido que abra sus ojos para que entienda su necesidad de Cristo y que hoy sea un día en que pueda vivir por el Espíritu para que también empiece a andar por el Espíritu. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.